Mire, cuando uno habla directamente de iglesia, viene de una palabra griega que significa eclesia, ¿sí? Y es muy interesante porque la eclesia no fue un concepto que lo formó Jesús, sino ya estaba preestablecido. ¿M? La eclesia significa un lugar donde se juntan las personas. Y miren qué interesante, ahí vamos a ver algunos conceptos. Pero a veces se toma con el concepto de que la iglesia es llamado a los que están afuera, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto capaz teológico errado, porque piensan que la iglesia es un lugar solamente apartado. Entonces, muchas veces se cree que la iglesia es un lugar donde están unas personas aislados del mundo, aislado de las cosas que se viven en la sociedad, que solamente están ahí, solamente pueden hacer cosas juntos, solamente pueden manejarse ellos, y todo lo que está alrededor de lo que pasa no nos importa, porque estamos nosotros y eso es lo que vale. Y no es así, ¿sí? Cuando se hablaba de iglesia de los de afuera, se hablaba de un grupo de personas que estaban juntadas, ¿sí? Y eso también tiene que ver con una palabra que luego se implementó prácticamente en Roma, que se llama plebiscito, porque cuando empieza todo esto, y en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, era un grupo de personas que se juntaban, ¿sí? Forman el concepto de eclesia, que es iglesia, pero después se formaba un plebiscito era un grupo de personas que tomaban decisiones de qué iban a suceder. Pero esta eclesia no estaba aislada de las cosas que vivía el exterior. Por ejemplo, compartía la pastora Mariela. A muchos saben que en este tiempo ha habido algunos fenómenos. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué fenómenos importantes ha habido en el mundo? Terremotos. El terremoto en Venezuela que afectó, pero solamente fue en Venezuela o ha habido sismo en otros lados. Filipinas. ¿Alguien más sabe? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Japón? Japón también. O sea que ha habido diversas situaciones, elementos telúricos en varias partes del mundo. Ahora, eso es importante también que nosotros sepamos, ¿verdad? No nos tocó, le fue a Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido un terremoto acá en Córdoba? Y capaz estaríamos en las noticias, estaríamos todo alterados, ¿verdad? Pero no nos tocó. Pero se vivió. Ahora, nosotros como parte de la iglesia no podemos ignorar todo eso. ¿M? Eso es importante que uno puede ver. Y todo este concepto de la eclesia tiene que ver con las situaciones que se viven en la ciudad donde nosotros vivimos. Nosotros tenemos una sociedad, ¿verdad? Vivimos acá en Córdoba. Entonces, todo lo que pasa en Córdoba nos tiene que interesar a nosotros. Y la iglesia también se tiene que interesar de lo que le pasa a Córdoba. Pero luego, este concepto de eclesia fue llevado por Calvino, ¿sí? Y le dio el concepto de referéndum, ¿sí? Y muchas veces hemos escuchado en la parte política, ¿verdad? Vamos a hacer un referéndum, en la cual, eso fue un concepto que puso Calvino, en la cual el Parlamento para tomar una decisión tenía que consultar al pueblo. Entonces consultaba al pueblo y tomaba las decisiones. Bueno, ese concepto es el concepto de eclesia, que tiene que ver un concepto de relaciones, un concepto de tomar decisiones. Esa es la iglesia. Un lugar no solamente es un lugar donde yo vengo, escucho una palabra, un sermón, un monólogo y luego me voy. Eso es un rito. Eso no es la iglesia. Y vamos a ver cómo Dios nos va a enseñar a través de ese momento. Por eso muchas veces se cambia este concepto y muchas veces no entendemos. La iglesia tiene que ser algo participativo, tiene que ser una comunidad de fe, un grupo de personas que nos ayudamos, que nos apoyamos, que contamos también nuestras situaciones, que participamos, ¿verdad?, de diversas cosas. Pero ese concepto se ha ido perdiendo porque capaz es más cómodo los otros conceptos, ¿sí? Es más cómodo de que venga una persona y yo ya les compartí unos sermones atrás también de dónde venía el sermón, de la persona que hablaba, pero si nosotros vamos a la iglesia primitiva, el apóstol Pablo cuando compartía la palabra, no es que se paraba y hablaba, él tenía un diálogo, él hablaba con Sabrina, él hablaba con Wendy, hablaba con Samir, ¿qué les parece? ¿Qué situación hemos vivido en la sociedad? Y empezaban a charlar. Wesley, cuando empezaba, también él tenía un diálogo. Y después había los grupos pequeños, los grupos en la familia, que se juntaban y hablaban de diversas situaciones que estaban viviendo. Bueno, esa es la iglesia. Parte, si vamos al plan original de Dios,
que habíamos dicho que Jesucristo vino a restaurar el plan original de Dios, tiene que ver con una relación, con una comunidad. Y eso cambia el concepto. Porque no es que yo voy, solamente escucho, listo, y me voy, y después sigo haciendo mi vida, y voy para sentirme mejor, y nada más. Ese no es el concepto, sino el concepto en donde yo voy, un lugar donde yo me puedo sentir bien, donde puedo hablar. Yo no le digo que me va a contar su intimidad o me va a contar todas las cosas de su vida, pero usted sabe que puede encontrar una ayuda. Usted sabe que puede aprender algo. Usted sabe que hay personas que nos podemos ayudar. Ese es el concepto de iglesia. Y es muy importante poder tener. Y vamos a leer algunos ejemplos de esto. Vamos al libro de Hechos capítulo 19, versículo 23. Libros de Hechos capítulo 19, versículo 33. 23, perdón. Bien, ¿alguien quisiera ponerse de pie y leerlo? ¿Le gustaría a alguien? ¿Sí? Ahí Mateo lo va a llevar. ¿Sí? Seguimos. Seguimos, hermano, seguimos. Ahí nomás, hermano, gracias. ¿Ah? Nuestro hermano leyó hasta el versículo 30. ¿Hay alguien que quiera leer del 30 al 41? Gracias, Wendy. Un poquito largo el texto, pero ahí, vamos al versículo 23. Ya hemos escuchado más o menos el concepto. Estamos ahí directamente un grupo de personas que seguían a la diosa Diana, ¿sí? Y el apóstol Pablo empieza a plantear
unas situaciones. Yo lo voy a leer un poco más rápido, ¿sí? Como para que hagamos una lectura y vamos a ir a ver algunos aspectos. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poco ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oéis que este Pablo, acuérdense, el apóstol Pablo, ¿sí? No solamente en Efesios, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y de ahí vamos a saltear al versículo 33. Bien, y dice, y sacaron al 32, perdón, Mati. Unos pues gritaban una cosa y otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y más no sabían por qué se habían reunido. Miren, era una situación particular y acá podemos ver capaz qué se refería. Habían aquellas personas que trabajaban para la diosa Diana. Pero ¿qué pasaba? Estaba el apóstol Pablo y obviamente Dios estaba tocando su corazón. Muchos de los que estaban ahí oraban también, ¿sí? Pero veían que los seguidores de Pablo y la iglesia que estaba con Pablo se manifestaba el poder de Dios. Había sanidad, había milagros. Entonces ellos ¿qué hacían, verdad? Decían, por el poder de Pablo, por el poder que predica Pablo, y ustedes van a leer otros versículos más adelante, que cuando oraban por estas personas y si había unas manifestaciones espirituales, si había un espíritu y dice, sí, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero vos no te conozco. Entonces todo esto estaba haciendo que los que seguían a esta diosa Diana, y obviamente no se veía milagros, era un rito solamente, se estaban yendo y eso generó una situación. Entonces, ¿qué deciden? No, vamos a armar. Entonces, estos seguidores de Diana arman una reunión y los ponen en el teatro. Vamos a ir a un teatro, ¿sí? O a un lugar y vamos a exponer esta situación. Y el apóstol Pablo expone esta situación. Miren, en el versículo 32 dice, uno pues gritaban una cosa y otros cosas porque la concurrencia estaba confusa, ¿sí? Acá dice la palabra concurrencia, en otros dice la palabra mayoría, otra versión. Y esa concurrencia y esa mayoría viene de una palabra griega que significa eclesia. O sea, un grupo de personas que estaban reunidos. Y estaba confuso y los más no sabían por qué se habían reunido. Vamos al 33. Y sacaron de entre la multitud. ¿Sí? La palabra multitud viene de una palabra griega que significa eclesia, significa iglesia. O sea, qué interesante, hermano. Cuando nosotros vemos esta situación, vemos que la iglesia era como una asamblea, un lugar donde estaban exponiendo diversas situaciones y el apóstol Pablo ahí estaba exponiendo las situaciones. Todo eso forma parte de la iglesia. Forma parte de la iglesia. Entonces, la iglesia no es solamente un lugar donde usted está, escucha una palabra, alabo al Señor y listo, y ya me voy. No, es un lugar donde se comparte, es un lugar donde se decide las cosas que hay que hacer, es un lugar que se interioriza de las... Yo no le digo que usted va a ser la Municipalidad de Córdoba y va a resolver todos los problemas que tiene la Municipalidad de Córdoba o aquí Alta Córdoba, pero sí tenemos que interiorizar de cosas que suceden y si hay situaciones, nosotros tenemos que tomar decisiones también y poder hablarlo y poderlo charlar. Entonces, todo ese es el concepto de iglesia, tiene que ver con una asamblea, ¿sí? Tiene que ver con una situación que nosotros podemos ver. Ahora, cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, la traducción de la Biblia de la Septuaginta, era los que tenían los hermanos en las iglesias primitivas. Esa traducción Septuaginta tomó la palabra congregación. La palabra congregación habla del hebreo. Ya vamos a ver algunos textos que habla. Esa palabra congregación se transformó en el griego eclesia y se refiere con respecto a la iglesia, ¿sí? Miren, vamos ahí a Éxodo capítulo 17, el versículo 1. Dice, toda la congregación, miren, toda la congregación, ¿sí?, de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Aquí está hablando de lo que es Moisés que iba a llevar al pueblo, pero acá habla de la congregación, que eso es muy interesante. Habla directamente de todo el pueblo. Otra versión dice el pueblo. Pero fíjese en Hechos capítulo 13, el versículo 42 dice, y cuando salieron ellos, ¿sí?,
fíjense, cuando salieron la palabra ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Cuando dice cuando le salieron ellos, hay otra versión, la Septuagésima, dice cuando salieron de la congregación. O sea, ellos, en esta versión que es de la 1960, se está refiriendo de la iglesia, de la congregación, de la eclesia, ¿sí? A salir ellos de la sinagoga, está bien, los invitaron, acá la NBI también nos dice eso, que salieron. Pero fíjese, vamos a seguir leyendo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Fíjense, estaba el apóstol Pablo y Bernabé estaban compartiendo la palabra de Dios, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, esta palabra también muchedumbre, tiene que ver de la traducción de congregación y por lo tanto viene del griego eclesia, ¿sí? O sea, pero viendo los judíos la iglesia, la congregación, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero en la palabra de Dios, mas puesto que los desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Y ahí estamos viendo algunas situaciones, ¿sí? La iglesia tiene que ver con esto, ¿sí? La iglesia tiene que ver con un lugar en el cual se habla, un lugar donde hay un diálogo, un lugar donde se toma decisiones, un lugar donde podemos conversar, donde podemos dialogar. No es un lugar donde solamente yo le digo, usted tiene que hacer esto, esto y listo, punto. Y luego usted se va y listo y hace lo que le parece. No. El plan principal de la iglesia primitiva tiene que ver con esto. Entonces, qué importante es que podamos nosotros involucrar también y no seamos parte de la iglesia. Porque si queremos ver nuestra vida transformada, debemos de entender ese concepto, ¿sí? Porque si no, a veces solamente lo vemos como un rito, ¿sí? ¿Ah? Y la iglesia era participativa. ¿Ah? Tenemos que participar nosotros. Tenemos que ser parte de la iglesia, porque esa es la función. No es que vamos a ver un show, ¿verdad? Hoy por hoy con las redes y todo podemos ver grandes predicadores con una gran elocuencia que pueden transformar grandes y habla y vemos bandas de música, ¿verdad? Y gloria a Dios con un profesionalismo tremendo. Y estoy ahí, es como que estoy viendo un espectáculo. Voy, tiempo de alabanza, ese tiempo de adoración, y veo esa elocuencia, ¿verdad? Bueno, listo, wow, ¿verdad? Pero ese no es el plan original de Dios. La iglesia no era así. La iglesia es participativa. La iglesia lleva al diálogo, lleva a que podamos hablar, no a que yo no te pueda. Yo les digo, ese predicador que usted lo ve, que es famoso en la red, usted no puede llegar así nomás. No es que va a decir, bueno, un ratito, no, va a tener que pasar un secretario, va a tener que pasar acá, va a tener que rendir cita y a ver si puede alcanzarlo. Bueno, gloria a Dios por los ministerios, pero el plan principal de Dios es este, la iglesia primitiva, la eclesia, ¿sí? Un lugar para participar. No se lo digo yo, está en la palabra de Dios. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 16, Mateo 16, 18. Este también es un concepto muy importante en la cual muchas veces una iglesia tradicional ha tocado para basar que se basa en un clérigo, en una persona que toma la representación, que muchas veces lo hemos escuchado. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, eso le dice Jesús, ¿verdad? Pedro viene de un griego que significa Petros, ¿sí? Y dice, y sobre esta roca, roca viene de un griego que significa Petra, que no es lo mismo que Petros. Y luego dice, y sobre esta roca, sobre Petra, no sobre Pedro que es Petro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Acá hay un concepto errado, ¿sí? Porque muchas veces dicen, ahí está, este es el concepto que yo tomo, en la cual digo que una iglesia tradicional le dio las manos al apóstol Pedro para que el Pedro sea el que va a llevar la iglesia. Entonces él es el primer papa, ¿verdad? O el papa. Y es un concepto, porque dice que tú eres Petro.
Petros. Y sobre esta roca es Petra, que tiene que ser fundamento. Y esa Petra es Jesucristo, no es Petros. ¿Sí? Fíjense, son dos palabras distintas. Hay un nombre propio y hay una roca. Y no tiene el mismo concepto en griego. Edificaré mi iglesia y las puertas no prevalecerán contra ello. Pedro fue una persona que Dios llamó. En el libro de los Hechos, cuando el Señor luego asciende, Pedro es una persona que va marcando un camino. Capaz un coordinador, un líder, pero él era uno de entre los pares. Porque cuando tienen que tomar las decisiones, ¿se acuerdan que Judas, qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas después de lo que hizo? ¿Él qué hizo Judas? Se suicidó. Entonces se plantean, después, bueno, ya no somos 12 discípulos, tenemos que reemplazar. Y Pedro llama a una reunión y toman una decisión con los discípulos, hay un consenso con los discípulos. Entonces Pedro es uno de entre los iguales, pero es uno principal, pero dentro de los iguales, y toman una decisión. Eso es lo que hace la iglesia, tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? Entonces, es un espacio participativo, no es un rito, que yo voy, un lugar es tan aislado, todos son santos, ay, qué lindo, maravilloso, siento lo que Dios hace, y me voy y ya está, y vuelvo cada fin de semana y siento eso y me olvido. Eso no es la iglesia, eso es un ritualismo, ¿sí? Y el ritualismo es religiosidad. Entonces el Señor nos llama a ser participativos, la iglesia es participativa, hablamos, charlamos, hablamos unos por otros, cubrimos nuestras necesidades, vemos una cosa que pasa en un lugar, vemos si podemos ayudar, ¿verdad? No somos ajenos a las cosas que pasan en una situación nuestro hermano, no soy ajeno a eso, ¿verdad? Vemos cómo podemos solucionar, oramos unos por otros, todo eso es participativo, tomamos decisiones, nos involucramos. Todo eso es parte de la iglesia, de la comunidad de fe. Y vamos a ver algunos ejemplos, cómo el Señor nos enseña a través de su palabra los ejemplos con respecto a esto. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Por eso es importante, cuando nosotros venimos, alabamos al Señor, ¿verdad? Alabamos al Señor, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Venimos, alabamos al Señor. Y todo lo que hacéis, todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra, lo que decimos, o de hecho de lo que hacemos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo para el Señor, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y acá nos dice, todo en el nombre de Jesús. Pero Jesús es el único, solamente no hay un Dios, o sea, solamente existe un solo Dios, no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y acá, ¿cómo explicaremos este versículo? Dice que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. No se puede separar, porque vamos a encontrar otro tipo de iglesias que se llama iglesia unicitaria, iglesia solo Jesús, que dice no, solamente es Jesús o solamente hay un solo Dios. No hay un solo Dios, hay un Dios, hay un Hijo y un Espíritu Santo. Y acá el texto es muy claro, dice, en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo. Y cuando el Señor Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, yo les dejo el Espíritu Santo. Eso no se puede separar, es inseparable. Y así hay muchos textos. Pero fíjense, tiene que ver como parte de la iglesia, una comunidad que participa, que habla, que se capacita. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. También, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio hablaba diversas situaciones. Y este es un ejemplo de iglesia que pone el apóstol Pablo. Y acá hay varias cosas controversiales capaz, pero no vamos a entrar en mucha teología. Vamos a ver el concepto de iglesia. Dice, ¿qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, cuando se reúnen, ¿dónde? En la iglesia. ¿Sí? Cada uno de vosotros tiene salmo, se cantan, alaban al Señor, tiene doctrina, ¿sí? Tienen lengua. Y acá la palabra lengua
tiene que ver del griego, no de glosolalia, no del don de lengua que se habla en Hechos capítulo 1, cuando cada uno va hablando una lengua y cada uno va interpretando un tipo de lenguaje. No, se refiere a una lengua de alabanza, de adoración capaz. Tiene revelación, y ahora dice el apóstol, tiene interpretación, háganse todo para edificación. ¿Qué más dice? Si habla alguno en lengua extraña, ¿sí? Sea esto por dos, o a los más tres, y por turno, y uno interprete. ¿Y qué más dice el apóstol? Y si no hay intérprete, o sea, uno habla en lengua, ¿verdad? Una lengua de adoración, pero no hay nadie que interprete, ¿qué te dice el apóstol? Calla en la iglesia, no lo hables. ¿Por qué? Habla para sí mismo y para Dios. Adora vos mismo al Señor. Adora vos mismo al Señor. No es que el Señor te está prohibiendo que lo hagas. Porque ¿qué quieres demostrar? ¿Que sos superior? ¿Que tienes un mayor espiritual? ¿O por qué quieres hacerlo? Porque pueden venir personas que pueden decir, estos son unos locos. ¿Qué están hablando? Pero si no hay intérprete, el Señor, el apóstol Pablo dice, calla. Y hacelo vos, sí, habla en lengua, pero vos mismo para con Dios. ¿Qué más dice? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y lo demás juzguen. ¿Sí? ¿Mm? Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Hasta ahí nomás. Entonces, habla de muchas cosas. Habla de un tipo de cómo tiene que relacionarse dentro de la iglesia, pero habla también de cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia. Tiene que ver salmo, tiene que ver doctrina, tiene que ver adoración, tiene que sentirse bien, ¿ah? Tiene que poder compartir, tiene que haber un orden, tiene que interpretar todas las cosas. Dios no habla de eso con respecto de la iglesia. No se lo digo yo, no le estoy enseñando, no, es lo que el Señor nos habla en la palabra. Lutero hablaba de un sacerdocio universal de los creyentes. Lutero hablaba de que la iglesia tiene que ser ese sacerdocio universal, tiene que ser parte de que todos nos relacionamos, todos aprendemos unos con otros, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que ser participantes, ¿verdad? Porque si no, ¿qué diferencia habría? Voy a un show, viene un artista secular capaz o alguien que me gusta, pago mi entrada, lo escucho, me divierto, disfruto, o voy al teatro y luego me voy, ¿verdad? Y nosotros tenemos algunas iglesias, algunas congregaciones, que capaz ese es lo que hacemos. Voy, veo, escucho, está buenísimo, está bien, está bueno, no digo que esté mal, pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios en la iglesia original es participar, es interpretar, es conocer, ¿sí? Hablar, poder llegar a las personas. ¿No? Se discutía, se hablaba, se tomaba decisiones. Y Calvino habla prácticamente de un liderazgo colegiado. Él reclamaba un liderazgo colegiado que tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el participar, ¿sí? Participar con respecto a lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Tiene que haber un diálogo. Hermano, el concepto de iglesia tiene que ser ese. Un concepto de iglesia como algo apartado de afuera, pero no como que es aislado. Nosotros somos lo único santo, nosotros somos lo único que nos vamos a salvar, nosotros somos lo único que tenemos la razón. Ese no es. O el concepto de que yo voy y bueno, para sentirme bien y listo, ya estoy, ya cumplí, luego hago mi vida como siempre. Ese no es el concepto de iglesia. El concepto de iglesia es que yo voy para entender, para aprender, para también presentar las cosas que me están pasando, para poder tomar decisiones, para ver qué podemos hacer por la sociedad, para poder ver qué podemos hacer por la comunidad, para poder ver cómo podemos ayudar a unos hermanos, cómo podemos aprender o enseñar a las personas a hacer cosas. Todo eso es parte de la iglesia. No es solamente un rito. Y es interesante que nosotros podamos tener ese concepto, hermano. Y hay el concepto de un diálogo, ¿sí? Es importante que haya un diálogo. No es que uno viene, yo le puedo decir, bueno, va a venir un súper especialista, viene un teólogo, da una charla magistral, wow, qué capo, ¿verdad? Estamos en un congreso entonces. No. El concepto es de que podamos aprender,
y que Dios se manifieste en nuestras vidas y que nosotros seamos transformados, nuestra vida sea cambiada. Y si tenemos que tomar decisiones, que podamos ver que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y podamos tomar buenas decisiones. Pero muchas veces genera situaciones. ¿Se acuerdan que yo le dije al principio? Situaciones difíciles. Yo no sé cuáles son las situaciones que nosotros estamos viviendo o cuál es el concepto de iglesia que estamos teniendo. Pero muchas veces si no vemos ese concepto de iglesia, creemos que la iglesia no nos va a ayudar. Creemos que yo tengo que hacer otra cosa, porque yo lo veo a la iglesia como un lugar ritualista, como un lugar que yo voy para sentirme bien y nada más. Y no es así. La iglesia es un lugar donde usted va a ir y va a haber un intercambio, va a haber un diálogo, va a poder aprender, va a poder desarrollarse. Es el concepto de iglesia. Pero muchas veces pasamos situaciones cuando estamos también en la iglesia. Y muchas veces nos tienen que suceder cosas inesperadas. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, y con eso voy terminando. 2 Corintios capítulo 1 del versículo 3. El apóstol Pablo, un hombre que estuvo formando parte de la iglesia y que tenía esos diálogos, pero que también pasaba situaciones, pasaba dificultades. Miren qué es lo que dice el apóstol, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. De por sí ya está diciendo que Dios consuela su vida, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Yo les pregunto, ¿tiene tribulación usted? ¿Tiene problemas? ¿Tiene situaciones difíciles? ¿Está pasando algunos momentos complicados? Bueno, dice el apóstol, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Ahora, el apóstol dice, yo estoy pasando problemas, yo estoy pasando esta situación, pero le pido al Señor que Él nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si yo cuando estoy pasando un momento difícil, yo no quiero consolar a nadie. Yo quiero que me ayuden. Yo pienso en mí, ¿verdad? En mis necesidades, en mis circunstancias. Y a veces somos egoístas porque pensamos en mí. Solamente en nosotros, ¿sí? Muchas veces mi esposa me dice, bueno, Sandra, está bien, ¿ves? Es tuyo, pero bueno, hay otras cosas. Y tiene razón. Porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros. Pero ¿qué es lo que dice? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y qué más dice? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren qué interesante. Dios nos consuela. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. ¿Cómo? Con la consolación que Dios nos da. ¿Y cómo es eso? Parece un trabalengua, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo consolar a otros? ¿Qué más dice el apóstol? Porque de la manera que abundan en nosotros. Mire, hermano, usted como hijo de Dios y como persona que ama al Señor tiene que saber esto, ¿verdad? Yo no le puedo decir, si usted va a tener una vida próspera, gloria a Dios, Dios bendice a sus hijos y los prospera, pero usted va a tener aflicciones. Yo solamente tengo aflicciones, yo soy el único que tengo problemas. No, usted no, todos los cristianos vamos a pasar situaciones. Porque el Señor nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, va a pasar aflicciones, va a pasar situaciones difíciles, circunstancias de trabajo, situaciones de dinero, situaciones de enfermedad, situaciones de dolor, situaciones de estudio, situaciones personales, situaciones en la familia, va a pasar. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor nos consuela. Tenemos una esperanza eterna. No te preocupes por las cosas que te están diciendo o por las cosas que te están haciendo. Dios tiene justicia. Dios cuida de nosotros. Él nos consuela. Pero es difícil, ¿verdad? Si yo tengo un familiar que amamos y está muy mal o una situación que no puedo hacer nada, ¿cómo voy a consolar? Más aún si tengo una pérdida de una persona que amo. ¿Cómo hago? No es fácil. ¿Qué más dice? Pero si somos atribulados, dice el apóstol, si
se nos mueven las situaciones, nos pasan cosas inesperadas, ¿verdad? Y ser atribulado es algo inesperado, pero cuando usted sabe que algo va a pasar, tiene su prevención. Pero a veces aparece de golpe, usted está contento, está muy bien, y le dan una mala noticia. Y no creo que usted dice, ay, wow, qué buena la mala noticia. No, nos ponemos mal. Obvio, se pone mal. Yo me pongo mal. Le dan una mala noticia. O si alguien te trata mal, vos no dices, ay, qué bueno que me trataste mal, te amo. No los querés amar humanamente. O si viene alguien y de repente te estafa, vos le dices, ay, gracias por ser un buen estafador. No, vos dices, sos un sinvergüenza, ¿verdad? Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y salvación. O sea, el apóstol dice, todo lo que tú estás viviendo, Dios va preparando algo. Porque Él quiere consolarte y también es una preparación para tu salvación. Porque tenemos que perseverar, ¿verdad? El que persevera hasta el fin será el salvo, dice el apóstol. ¿Qué más dice Mati? O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sí? El apóstol pasó aflicciones. Sabemos en diversas situaciones que dice el apóstol, sé contentarme cuando tengo, cuando no tengo, cuando pasé enfermedad, cuando tuve hambre, cuando pasé frío. O sea, el apóstol dice todo eso. Ahora dice, si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Yo también paso eso, te entiendo. Yo también sufro, te entiendo. ¿Pero qué? ¿Él no está más cerca de Dios? Somos personas que amamos a Dios. Somos personas que amamos a Dios. Y no me quiero ir por el sufrimiento, pero muchas veces cuando uno pasa el sufrimiento tiene varias causas del sufrimiento. Eso iba a compartir, pero no comparto. Una de las causas es el pecado original, ¿verdad? Cuando desobedeció el plan de Dios, se perdió el plan natural. Como consecuencia, hubo el pecado. Génesis capítulo 3. Dice, ahora sí, el hombre va a tener que trabajar con el sudor de sus manos y la mujer ahora va a sufrir con dolores de parto y todo eso. Antes, en Génesis capítulo 1, no decía nada de eso. Consecuencia del pecado, el sufrimiento. Consecuencia también de nuestra vida, en las malas decisiones de ese sufrimiento. Pero acá el apóstol también nos habla que muchas veces ese sufrimiento es parte de esa preparación que a veces Dios permite. ¿Qué más dice? Y vuestra esperanza, ahora dice, bueno, ya está, ahora su esperanza, está todo perdido, ya no puedo hacer nada, ya hice todo lo que hice, ya hablé con todas las personas, esto lo voy a perder, no puedo recuperarlo más. Pero nos dice el apóstol, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, le decía el apóstol a la iglesia. Porque hermanos, no queremos que ignoréis, le decía, ¿verdad?, acerca de nuestra tribulación. Y luego empieza a contar algo que a ellos le había pasado, que nos sobrevino en Asia. Mira, justo dice Asia, no sabía yo. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, se escapó de las cosas que ellos tenían que hacer. De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, tuvieron situaciones en las cuales estaban jugando con su vida. Y ellos perdieron también la esperanza de seguir viviendo. Pero ¿qué hizo el Señor? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Teníamos una esperanza, Jesucristo, el que tiene poder, Jesús, que nos da esa oportunidad de acercarnos al Padre, y Él puede cambiar cualquier situación, el cual nos libró. Yo les compartí, miren qué interesante, el apóstol dice, hablando hace años atrás, el cual nos libró, el Señor te libra. Pero no es solamente que te libra ahora, ¿qué más te dice? Te da una promesa eterna, el apóstol nos dice, y nos libra, ahí lo decía en aquel tiempo, y nos libra, esa palabra permanece hasta ahora, y nos libra. ¿Qué te va a pasar aquí en adelante? Capaz situaciones muy complicadas, pero el Señor dice que Él te va a librar. Él te va a librar y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
O sea que aunque no tengamos nada, aunque haya una enfermedad, aunque no sepa qué voy a hacer, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga nada y estoy esperando, aunque vea que esto está peor cada día más y no puedo hacer nada, nos dice el Señor, yo te voy a librar y te va a librar más aún de tan gran muerte. Porque ellos iban a morir. Yo tengo la esperanza en Dios, que Él no solamente va a cuidar de hoy, va a cuidarte mañana, sino que te va a cuidar en el futuro. Wow. ¿Y cómo no voy a conocer eso? ¿Y cómo no me va a dar seguridad de eso? ¿Y cómo no voy a estar contento por eso? ¿Qué más dice Mati? Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Ahí nomás, vamos al versículo 10. Entonces dice, el cual nos libró y nos libra, y a quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, Dios nos está llamando en este tiempo. Tenemos que ser parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero no esa iglesia ritualista, esa iglesia de 4 paredes solamente, sino tenemos que ser una iglesia viva. Como dice el apóstol en Romanos capítulo 8, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos nosotros a nosotros mismos. Pero muchas veces las situaciones de la vida nos hace que perdamos esa oportunidad. Muchas veces hemos escuchado, y con eso termino, la famosa relación del joven rico, ¿se acuerda? Que habla con el Señor Jesús y plantea toda la situación y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno, tú sabes, cumple los mandamientos, haz todo esto. Y el joven le dice, yo todo eso lo he cumplido. Algunos dicen que este joven rico era un religioso, enseñaba también en la sinagoga, ocupaba un lugar importante. Todo eso lo he hecho. Ah, bueno, entonces te falta una sola cosa. ¿Qué cosa? Vende todos tus bienes, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que este joven se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Yo decía, ¿cómo voy a dejar todo esto que lo alcancé, laboré todos los días, todo eso lo voy a dejar? Y no solamente que lo dejo, encima tengo que seguir a Jesús, ¿verdad? Y lo vi a Jesús, ¿cómo lo he visto? Que no creo que Jesús estaba camello de primer nivel, estaba así todo con ropa de seda, lino, estaba vestido el día a día. Y sigue. Entonces dice que este joven se entristeció y se fue. Y después no se habla más del joven rico. Deducimos qué le pasó, ¿verdad? Siguió con su vida. Hermanos, el Señor nos llama a ser parte de una iglesia viva, de que nos juguemos por Dios. Y la iglesia ocupa ese lugar. Y yo lo animo a que usted pueda jugarse por Dios. Yo no estoy diciendo deje su trabajo, deje su oficio, deje todo y diga, sí, ahora sí voy a caminar y voy a gritar con un megáfono, Dios te ama y usted va a vivir de la nada. No, no, haga sus cosas que tiene que hacer. Pero no se olvide, porque usted está aquí. No se olvide que hay un Dios que lo ama. No se olvide que está la iglesia que cumple ese rol para que usted se sienta parte de ella. No se olvide que hay hermanos en la fe que oramos por usted cada día. A pesar que usted capaz ni se imagina, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que ni le importa. Pero lo mismo, lo hacemos por amor. Y no, ay, mire, se lastimó, el cariño. No. Porque Dios nos enseñó eso. Y si muchos de los que estamos aquí, estamos acá, es porque otras personas capaz oraron por nosotros. Que capaz ni conocemos. Capaz que ni sabemos. Pero Dios nos enseña eso. Que usted pueda seguir adelante. Y después usted a lo largo del tiempo se entera de cómo Dios va transformando su vida. Yo me acuerdo que hablando hace muchos años, había hablado con una prima de mi mamá. Y ella tenía una prima hermana de mi abuela. Se llamaba, bueno, creo que mi padre sí la conoce, Elvia, que ya falleció. Bueno, lloré por ella también. Y hablando de todo eso, yo iba a una iglesia cristiana y ella me dijo, mira Sandro, ¿vos sabés que teníamos un tío que era pastor? Yo estuve 20 años, o sea,
15 años y nunca me dijeron nada, nunca supe nada. Ella nunca dijo nada. Cuando después yo hablo, y siempre oraba por nosotros y por toda la familia. Y yo le doy gracias a Dios por este hombre, porque capaz si él no hubiera orado, esto no es casualidad. Dios toca los corazones. Qué importante, hermano, que usted ore por la familia. Que usted ore por la familia. Y capaz usted no va a ver esos frutos, porque a veces nos afligimos, ¿verdad? Cuando las personas que amamos, le hablamos de Dios, le enseñamos, ven nuestra forma de ser, le explicamos, pero están en otra, no quieren saber nada con Dios y nos afligimos. No nos aflijamos, sigamos orando, no perdamos la esperanza, pero sí tenemos que compartirle la fe, porque Dios nos puso a nosotros en ese lugar y nosotros sí somos responsables si no hablamos. Eso sí se lo digo con amor y es mi responsabilidad decírselo, porque a mí me pasó también. Tenemos nosotros. Y cuando usted quiere hablar va a venir muchas cosas, ¿no? Miedo, duda, se va a enojar, qué va a decir, porque todas esas cosas nos vienen. Después me va a cortar el rostro, no va a querer, va a cortar la relación. Con mi esposa, ella me hablaba también. Cuando con sus padres ellos decidieron seguir al Señor, tenían mucho tiempo en la familia, ¿verdad? Y después ya no se juntaban porque no participaban y es como que uno se aparta un poco. Pero no es que uno se aparta porque no quiere formar parte de ellos, pero uno tiene que seguir orando por ellos y hablarles de este amor de Dios. Y la iglesia también ocupa ese lugar. Así que hermanos, yo lo animo que este 2026 usted pueda sentirse parte de la iglesia. Vea qué es la iglesia. No solamente un lugar donde usted siente, viene, escucha, un show, ¿verdad? Yo puedo hacer así, ponemos luces rojas, verdes, desaparezco, es algo así, se abre un techo, wow, dice, está bueno, ¿verdad? Y si yo pongo un cartel ahí, vamos a dar, qué sé yo, milanesas gratis y vamos a regalar $1000, uy, la iglesia va a estar llenísima, ¿o no? Va a rebalsar, obvio, porque estoy haciendo un marketing, ¿verdad? Estoy llamando. Pero la iglesia es la iglesia de Cristo, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y el Señor nos dice que Él añadía. Pero nosotros, en nuestra vida y en nuestro cuerpo, tenemos que ser parte de esa iglesia. Así que yo lo animo y me animo a mí también a que podamos ser parte de esa comunidad, ¿verdad? De una iglesia de fe. No solamente algo ritual. Voy porque tengo que tomar una santa cena, voy porque va a haber una actividad, ¿verdad? Porque hay hermanos que vienen por actividad, ¿no? Y lo sabemos nosotros. No, que vengamos porque amamos a Dios y vemos la necesidad.